¿Para qué demonios te presentas a un proceso si crees que de antemano está amañado? ¿No es eso, en cierto modo, legitimarlo? El reconocido canal de YouTube VisualPolitik, que aborda temas de geopolítica y que cuenta con casi ya 3,5 millones de suscriptores, ha criticado duramente al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y a la lideresa María Corina Machado por haber participado de unas elecciones que previamente sabían que no serían limpias y transparentes. Ha dicho además que lo único que han conseguido participando en estas elecciones es legitimar todo el proceso electoral. La propia decisión de participar en las elecciones del pasado domingo, de tildar el proceso electoral de histórico y hacer campaña con relativa normalidad, ha sido una forma de legitimar todo ese proceso. Es cierto que se tenía una sospecha casi en grado de certeza de que estos comicios electorales no serían claros y transparentes, a pesar de que muchos venezolanos abrigaban la idea de que no fuera así. Sin embargo, los líderes opositores no son tontos. Ellos sabían con anticipación que este tipo de situaciones podían ocurrir, que el gobierno dictatorial del señor Maduro intentaría por todos los modos trastocar estos resultados. Y justamente porque ellos sabían que estas irregularidades se podrían presentar, es que deciden participar de estos comicios electorales, pero con una gran estrategia, una estrategia que les ayudaría a impedir que el señor Maduro se salga con la suya, y efectivamente así fue. A pesar de que el Consejo Nacional dio por ganador al señor Maduro, ellos ya contaban con las actas necesarias para acreditar el fraude, para demostrar ante los ojos de todos los venezolanos y de todo el mundo que se había cometido un gran fraude y que en realidad el ganador fue Edmundo González Urrutia y no el señor Nicolás, como lo decía el Consejo Nacional Electoral. Entonces, no es que el señor Edmundo González y la lideresa María Corina Machado sean unos ingenuos que se presentaron a estos comicios electorales creyendo que después de ganarle al señor Maduro tomarían tranquilamente, de manera pacífica, las riendas políticas de Venezuela. Los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado no se presentan a estos comicios con la intención de legitimar el proceso, no. Es más, ellos y todo el mundo sabía con anticipación que estos procesos electorales de ninguna manera serían legítimos, de ninguna manera serían limpios y transparentes. Por eso es que ellos idearon todo este sistema de control para asegurarse de que no les hagan trampa. Finalmente fueron ellos los que ganaron en estos comicios electorales porque se aseguraron de darle una tremenda paliza al dictador Maduro con sus propias reglas, porque el pueblo venezolano los apoyó masivamente. Y no solo eso, ellos se encargaron de conseguir las actas necesarias para demostrarle a todo el mundo que efectivamente ellos fueron los legítimos ganadores y que estos señores hicieron fraude. ¿Por qué negocias y aceptas un acuerdo para presentarte a unas elecciones sin haber fijado unas mínimas garantías? A ver, señores, sabiendo cómo de complicadas están las cosas, sabiendo cómo está la situación, ¿ustedes creen que la oposición puede sentarse tranquilamente a negociar con el dictador Maduro condiciones que aseguren unos comicios electorales transparentes, limpios, y que después de perder ellos se vayan tranquilamente? No, es absurdo. De ninguna manera el dictador iba a aceptar esas condiciones, no se las iba a dar, no se las iba a conceder. Luego ellos se preguntan qué sentido tiene inflar un globo simplemente para demostrarle a la población que no tiene ningún sentido luchar contra Maduro. ¿Qué sentido tiene inflar un globo para terminar convenciendo a todo el mundo de que no vale la pena luchar contra Maduro? Y aquí también se equivocan porque no fue ese el mensaje que los líderes opositores le transmitieron a todo el pueblo. ¿O por qué creen ustedes que todos ellos, la gran mayoría de venezolanos, se encuentran ahorita mismo en las calles protestando, dispuestos a hacer valer la voluntad popular de todos ellos? Luego también dice que como se llevó a cabo este proceso electoral, como Maduro permitió que se realizaran libremente estas elecciones presidenciales, pues todo el mundo ahorita mismo está pensando que la situación de Venezuela no está tan fregada, ya que pues al menos pueden elegir libremente a su representante. Dado que al fin y al cabo hay oposición y se respeta la pluralidad política, las cosas no son tan malas, que por cierto es lo que está pensando hoy buena parte del mundo. Pero es que tampoco es así, señores, porque el mundo no es tonto y todos ellos se han dado cuenta de cuál es la real situación del pueblo venezolano, de todo lo que están sufriendo y de cómo los están reprendiendo por la fuerza a todos los que salen a marchar y a protestar en contra del fraude que se ha cometido. Luego continúa diciendo que Venezuela no necesita protestas, sino que necesita un plan de cambio real. El problema es que Venezuela no necesita
necesita protestas, necesita una alternativa y un plan de cambio real. Pero ¿cuál es este plan? Bueno, él nos dice que el plan para sacar a Maduro del poder debe incluir la insurrección, la desobediencia y la resistencia pacífica. Para sacar a Maduro del poder hace falta un plan que incluya insurrección, desobediencia y resistencia pacífica. ¿Por qué la resistencia pacífica? Porque definitivamente nosotros no podemos luchar contra unos gorilas que tienen armas que nosotros no tenemos. Pues porque no vais a ganar a los gorilas con las armas que ellos tienen y tú no. Sigue agregando que el plan nunca debió haber sido ganar las elecciones, simplemente una estrategia, diseñar una estrategia que incluya la rebelión, la resistencia y la denuncia. Tu plan no tiene que ser ganar las elecciones, sino sobre todo trazar una estrategia de rebelión, denuncia y resistencia. Dice que más importante que ganar las elecciones es señalar con nombres y apellidos a los colaboradores del régimen del señor Maduro. Es más importante señalar con nombres y apellidos a todos los colaboradores del régimen. Luego también agrega que a estas personas que sean identificadas con nombres y apellidos, el pueblo les hará caer el peso de todos ellos, ¿no? Y de esta manera ellos no podrán hacer tranquilamente una vida social con todos sus vecinos, no podrán llevar su coche al taller, no podrán salir de Venezuela, entre otras cosas. Si colaboras con Maduro serás denunciado y reprobado públicamente. No podrás llevar tu coche al taller, no podrás hacer vida con tus vecinos. Te van a presionar para que dejes de colaborar con el régimen y serás señalado allí donde vayas. Tu foto circulará en redes. A ver, ¿por qué no podría funcionar esto? Simple y sencillamente porque no todo el pueblo venezolano está unido, ¿no? Acuérdense, los resultados de esos comicios fueron 70-30, ¿no? Es decir, hay un 30% de venezolanos que lamentablemente todavía está en las filas del chavismo, están con ellos. Pero es que además, ¿cuánto tiempo va a resistir la población también en esa rebelión pacífica, en ese estado de desobediencia constante, en donde todos hacen huelga, donde todos hacen un paro y nadie trabaja y nadie hace nada? ¿Cuánto tiempo van a aguantar? ¿Acaso esto es de la noche a la mañana o de una semana para la otra? Él nos dice que esto tomaría su tiempo. Que no va a funcionar en un día, eso es cierto, pero sí que lo puede hacer en un plazo razonable de tiempo. Bueno, eso es tremendamente incierto, pues, ¿no? Esto tomaría su tiempo, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de meses, y mientras esto dura, ¿qué hace el pueblo, no? ¿Qué hace el pueblo en ese estado constante de paro, de huelga, donde no realiza actividades que le procuren el sustento diario? Definitivamente es algo insostenible a largo plazo. Luego también nos dice que en ese estado de rebelión y de desobediencia y de resistencia pacífica, si es que el gobierno atrapa a uno de ellos y lo quiere procesar, pues entonces el pueblo tendría que evitarlo. Tendría que evitar que lo detengan y que se lo lleven. De la misma forma, si el régimen intenta detener a alguien, la comunidad le tiene que proteger. Pero aquí me pregunto y les pregunto también a ustedes, ¿cómo va a evitar el pueblo que detengan a un insurgente? Pues no, si inicialmente él dijo que era una resistencia pacífica, o sea, simplemente te acercas, dialogas con ellos y le dices por favor no te lo lleves porque bueno, es una insurgencia, es una rebelión pacífica, pues no. Definitivamente esto es absurdo, no va a funcionar, tienes que hacerlo por la fuerza. Si se lo quieren llevar tienes que oponerte, tienes que jalarlo, tienes que llevarlo y tienes que emplear la fuerza. Definitivamente la insurgencia pacífica no funciona. Luego, para concluir con este plan de acción, con esta estrategia destinada a sacar definitivamente al señor Maduro del poder, nos dice que también hay que convertir a todos estos presos políticos, a todos estos detenidos en verdaderos íconos, en verdaderos héroes, y en consecuencia hay que exigir su inmediata liberación, o de lo contrario pues simplemente nos negamos a seguir negociando con el chavismo, con el poder. Hay que convertir a los presos políticos en auténticos iconos, hay que ponerles nombre y hay que exigir su liberación, si no, no se negocia absolutamente nada con el chavismo. Y bueno, aquí el que peca de ingenuo definitivamente es él, porque está asumiendo previamente que el gobierno quiere negociar con el pueblo venezolano cuando no es así. Recordemos que el gobierno lo único que hace es imponer las directrices que previamente ellos han delimitado. Finalmente, quien pone los puntos sobre las íes en una negociación es quien tiene más poder, y recordemos que el poder en este caso está de parte de ellos. Ellos tienen el poder político, el poder económico y el poder militar, mientras que nosotros simplemente nos resistimos, pero nos resistimos de manera pacífica. Bueno, lastimosamente nos encontramos en una situación donde las negociaciones, donde el diálogo no va a funcionar, la resistencia pacífica no funciona. ¿Cómo puedes hacer una resistencia pacífica cuando tienes a todos esos policías, a todos esos militares que se te paran enfrente y te empujan y te agarran a palos para sacarte de ahí? Definitivamente tienes que hacer algo para defenderte. Lastimosamente, en este caso, en esta situación, se tiene que tomar a la mala lo que no se nos ha dado por las buenas.